Welcome to Francis Collins School. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Espero que todos se encuentren bien. No se olviden de protegerse y cuidarse, que es importante para la salud de sus familiares y a cada uno de ustedes. ¿Ya? Siempre lavarse las manos con jabón. Bueno, vamos a iniciar con nuestras clases. Continuamos con el proceso de nuestra historia, de cómo ha ido evolucionando después de en busca de la libertad, ¿no es cierto? En busca de la independencia de nuestro país. Hoy vamos a trabajar los comienzos de la República, que significa que después de haber logrado independizar pues nuestro país, pues nosotros inicia el momento de nuevos gobernantes, y eso venían pues de diferentes países, en este caso militares, en algunos militares también pues de nuestro país, ¿ya? Entonces ha pasado, ese es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Iniciamos. Inicio de la República. Aproximadamente considerado el año 1823 como inicio de la República, se forma el primer Congreso Constituyente. ¿Se acuerdan ustedes eso? ¿De qué manera? Pues hablamos una introducción, ¿verdad? De cómo se pudo haber desarrollado el primer Congreso Constituyente. ¿Por qué? Pues posteriormente de que se declara pues toda la libertad por Simón Bolívar, que logra la independencia y que pues se firma digamos un convenio, digamos el tratado del que ya habían ganado los patriotas contra los realistas, pues estaban aceptando, ¿ya? Entonces de esa manera hace su primer Congreso Constituyente, ¿ya? Que se había quedado pues en el caso, en ese momento, pues quién la convoca este primer Congreso Constituyente, ¿no es cierto? De qué manera se hace para realizar diferentes cambios que se requería, pues un nuevo gobierno tenía que entrar, ¿cierto? Como en ese tiempo nadie tenía esa capacidad de poderlo gobernar, pues justamente toma todos los militares, ¿ya? Pero después de tantos conflictos y la guerra que habían vivido, pues qué tipo de cómo podían poder gobernar con tanta facilidad, pues tenía diferentes problemas, en este caso el económico, social, y muy aparte los límites del Perú, que estaba con la Gran Colombia, con Brasil, ¿no es cierto? Y esos límites tenían que definirse, y de qué manera se van a definir y a qué país iban a pertenecer esos límites, o hasta qué hito, cuál era el límite principal de cada lugar, ¿ya? ¿Qué es lo que más nos dice acá? ¿Ya? Al iniciar, por ejemplo, José de San Martín fue uno de los, digamos, que había enfrentado pues a los realistas, ¿no es cierto? Pues, argentino en este caso, y que posteriormente pues entra José de la Riva Agüero, y también está dentro de ella don Simón Bolívar, ¿no es cierto? Un militar venezolano es el que da el último conflicto que se da con los realistas, ¿no es cierto? Con los españoles, ¿ya? Y de esa manera pues concluye de una u otra manera la diferencia o el conflicto que teníamos con los españoles, ¿no es cierto? Con la última batalla que se ha dado en Simón Bolívar. Y posteriormente entra pues de nuestro José de la Mar, ¿no es cierto? José de la Mar entra al gobierno, él viene del lado de colombiano, él por militar colombiano, pues hace también su cambio modificatorio, porque entra cuando José de San Martín pues logra concretar, y tanto Simón Bolívar, y él entra, queda a cargo, y posteriormente él convoca el primer Congreso Constituyente conocido, que estaba a cargo por Francisco Javier Luna Pizarro, ese primer Congreso, que era, por ejemplo, los objetivos para poder elegir un presidente nuevo, ¿no es cierto? Dictar nueva constitución para que puedan modificarse diferentes leyes que estaban dentro de digamos, en nuestro país, ¿ya? Y que pues posteriormente sigue Andrés de Santa Cruz, también boliviano, y
Gamarra peruano. Continuamos. ¿Cómo se caracterizaban los gobiernos militares? Ya que no había una persona capaz, un civil, de poder gobernar, pues justamente eran puros militares los que gobernaron en los primeros años de la República. O sea, después de haber entrado la independencia, tenía que gobernar. Pero ¿cómo eran los militares? Digamos que no buscaban un bienestar general de la comunidad o del pueblo, ¿ya? O simplemente buscaban un beneficio personal, ¿ya? De esa manera eran identificados ellos, porque no trabajaban para el pueblo, digamos, para la patria, ¿ya? Solo en sí o en el gusto o las necesidades que ellos tenían de poder lograr un gran poder. Entonces pasaron muchos años para que después iniciara el gobierno de civil, que significa que no fuera militar, ¿ya? ¿Cuáles eran sus principales características que podemos conocer? Una de estas, por ejemplo, la falta de respeto a la constitución política del Perú. Ellos no respetaban la constitución, se creaba, pero no lo respetaban, pues ellos querían seguir abarcando más espacio. Los constantes golpes de estado que daban, que no estaban de acuerdo, pues uno al otro se daban, que no, la forma de gobierno no me agrada, entonces yo doy mi golpe de estado. Y ahí peor, continúa con la inestabilidad económica, que ya teníamos ese problema. Las guerras permanentes con otras naciones, con los países vecinos, ¿no es cierto? Con Chile, con Bolivia, con Brasil, y por los límites que se quería manejar, pues, ¿no es cierto? ¿Quién? Más que todo límite, ¿quién agarraba más espacio que habían gobernado los españoles? También el pésimo manejo fiscal significa los impuestos que se recaudaban no daban un buen uso para la población, sino para beneficio, comprar armas, tal vez en reuniones que ellos nomás lo disfrutaban, ¿ya? Falta de un plan de desarrollo de un país que requerían, para que no tenían idea de qué manera pueden sacar de la pobreza, el conflicto social, entre otros problemas que había, no tenían un plan. Solo en conquistar más territorios y seguir pues en la lucha. Ese era su punto de vista. Cada gobierno se beneficiaba a su grupo o político, cada uno que pudiera mejorar para su grupo político, no para la población. Así se desarrolla, ¿ya? De esa manera ellos se caracterizan, conocidos, ¿ya? ¿Cómo estaba en la situación territorial? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, muy aparte también la economía, no estamos olvidando de la economía, estaba pues trágicamente a nivel de todo el país, estaba empobrecido, no había dinero, ¿no es cierto? Había mucho contrabando, no se pagaba impuestos al Perú y ya pues se requería mantener a nuestro país, ¿de acuerdo? Y los tributos que también se les seguía cobrando, que había eliminado algunos tributos Simón Bolívar debido a los ingresos económicos por el Perú de manejar altos, ¿no es cierto? Pero eso no ayudaba. Los límites, ¿cómo estaban los límites? Los principios están divididos en dos principios, eso me gustaría que te anotes y subrayes. ¿Cuáles son los dos principios? Utis possidetis significa que las personas, legitimidad de los títulos virreinales que pudieran pertenecer a ese lugar, a ese territorio español. Y en el otro caso, libre determinación de los pueblos, eso significa los pueblos pues pueden elegir cada pueblo, en este caso digamos cada distrito, que pudiéramos elegir a qué lugar pertenecer. En el caso digamos Miraflores, ustedes ahí, ya, yo quiero pertenecer es donde está mi casa, a Cercado, o Mariano Melgar, o Alto Selva Alegre, qué sé yo. Así uno tenía la posibilidad de poder decidir a dónde pertenecer. En este caso en Guayaquil y Jaén, también una parte, y Maynas, ¿ya? Ese era el conflicto grande, que entre ellos estaban pues de territorios que no se ponían de acuerdo, pues uno quería ganar y el otro también. Los departamentos formados en ese momento pues fueron la Libertad Antigua, la Independencia de Trujillo, Cusco Antigua, Independencias de Cusco. De esa manera estaban divididos departamentos: Lima, antigua intendencia, de Lima, y Ayacucho, intendencia de Huamanga y Huancavelica. Por el lado del sur, en este lado, Puno, antigua intendencia de Puno, Junín, antigua intendencia de Tarma, y Arequipa, intendencia de
de Arequipa, así de esa manera era conocido. Ahora te voy a comentar, si es que puedes, anótate esta parte, cómo eran los límites al inicio de la república de nuestro país, pues, ¿no es cierto? Y todos los países que también ya habían logrado la independencia. Pues la inicio de la república, ¿cómo se da? ¿Cómo era el límite? Ya, primero, no existía antiguamente Ecuador, ¿ya? ¿Por qué? Porque toda esa parte le pertenecía a Gran Colombia, mientras que la parte del sur limitaba con del Perú y con Bolivia. De esa manera, en ese momento después de mucho después, recién buscan independizarse Ecuador, ¿ya? Por el límite con el Gran Colombia, quienes limitaban más o menos aproximadamente en 1829, existió el Tratado de La Reagual, ya, eso anótate, La Reagual, ese es un personaje, ya, el cual determinaba la frontera entre Perú y Colombia, ya, los problemas que se le habían iniciado con con las diferentes conflictos que tenía la Gran Colombia, pues así de esa manera inicia la creación de nuevo país, actualmente Ecuador. Es pues por eso los ecuatorianos, al ver que ya tenían una independencia, su propio espacio, su propio territorio, inicia y comienzan a reclamar su territorio propio, ¿ya? Y que actualmente en esos territorios conocidos como Jaén y Maynas, que hemos mencionado, ¿no es cierto? Acá Maynas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que de qué manera se dan? Eso, pues buscando más espacio independiente. Y límite también con el Imperio de Brasil, ¿ya? El 23 de octubre aproximadamente, el 1851, por el gobierno Rufino Echenique, pues el Perú le entregó a Brasil una enorme faja territorial a cambio de libre navegación de barcos peruanos a través del río Amazonas. Por eso, por el lado de, ¿no es cierto?, nuestro río Amazonas que conocemos. Es el tratado más difícil o de más difícil de poder entender en la historia peruana, ya que pues sin las guerras y las acciones bélicas que Brasil a veces constantemente atacaba, recibía pues una porción territorial por parte del Perú, ¿no es cierto? Un acuerdo que se da posteriormente. Así también podríamos, pues diferentes conflictos, podría disminuir la guerra con Chile, con esa, pues cediendo una parte, ¿no es cierto? Y por la otra parte con Bolivia, pues tenemos el límite de Bolivia por el lado del sur, el río, en ese momento el río Loa, ¿ya? Bueno, hijos, espero que haya podido entender alguna parte, algún tema. Si es que hay alguna duda, podemos conversar directamente en vivo a través del Meet. Que tengan un buen día.